tengamos que presentar de algún cliente. Antes de empezar de lleno con estas recomendaciones, que cuando las veamos, pues no vamos a descubrir América en el día de hoy, son todo cosas lógicas, cosas de sentido común, que seguramente cuando las escuchéis, pues diréis, pues efectivamente, es que esto es de lógica. Pero aunque sean cosas quizá obvias o de sentido común, me parece muy importante incidir en ellas y recordarlas y verbalizarlas para tenerlas en cuenta y poder aplicarlas cuando tengamos que hacerlo. Antes de entrar de lleno en las recomendaciones, vamos a definir brevemente qué es un documento administrativo, cuáles son sus funciones y diferentes clasificaciones. Son documentos mediante los cuales podremos realizar solicitudes a una administración o documentos que vamos a recibir en el ejercicio de nuestra actividad profesional como economistas. Bien los recibiremos o como profesionales o bien porque se trate de algún caso de algún cliente que estemos llevando. Los documentos administrativos son el resultado de la actividad de la administración en el ejercicio de sus funciones. Y tienen dos funciones concretamente. En primer lugar, sirven de vehículo para comunicar entre la administración y el administrado los actos que la administración quiera comunicar. Y la segunda característica es dejar constancia, asegurar la conservación de sus actos administrativos y acreditar los efectos que tienen. En cuanto a la clasificación, se pueden clasificar pues, según el tipo de declaración que contienen. Nos podemos encontrar con documentos administrativos de decisión y que básicamente contienen una declaración de voluntad de un órgano de la administración y se distinguen dos categorías: documentos de acuerdo y resoluciones. Los documentos de acuerdo suelen aparecer en el seno de un procedimiento administrativo, pero no ponen fin a ese procedimiento, al contrario que las resoluciones, que sí que recogen las decisiones pues finales, ponen fin al procedimiento administrativo. También puede haber documentos administrativos de transmisión que comunican la existencia de actos o hechos. Podemos hacer dentro de este tipo de documentos administrativos dos subclasificaciones. Los podemos clasificar por la relación que existe entre el emisor y el destinatario de la información. Evidentemente, si ambas partes son órganos de una misma administración, pues se tratará de documentos internos, y si el destinatario, que normalmente va a ser un ciudadano o un organismo diferente de ese órgano que emite ese documento administrativo, pues se tratará de documentos externos. Este va a ser el caso que más nos vamos a encontrar en la práctica. Si los clasificamos por contenido, pues nos encontramos con notificaciones, publicaciones o comunicaciones. Las notificaciones comunican al interesado en el seno de un procedimiento administrativo pues, diferentes cuestiones, desde el inicio hasta su finalización. Las notificaciones están sujetas a una regulación muy concreta para asegurar la seguridad jurídica en ese procedimiento, de manera que tienen que cumplir una serie de requisitos. Además, frecuentemente, o al menos en el ámbito de la administración tributaria, que es lo que yo más conozco, no es suficiente con un solo intento de notificación, sino que se deben de hacer dos intentos. Todo esto para garantizar que al final el ciudadano recibe esa comunicación, esa notificación y es conocedor de la información que se le quiere comunicar por parte de la administración. También hay documentos administrativos de constancia que tienen una finalidad de acreditar actos, hechos o efectos, y en función del objeto que estén acreditando se podrían clasificar en tres categorías. Tenemos las actas, los certificados y certificados producidos por silencio administrativo. Bueno, las actas sirven para acreditar hechos, circunstancias, juicios o acuerdos. Los certificados son documentos que dan fe de un hecho. Podemos solicitar certificados a la administración si queremos acreditar ante terceros cualquier tipo de cuestión. Igualmente,
hay ocasiones en que se producen efectos por silencio administrativo, pues también podríamos solicitar un certificado si queremos acreditar estos hechos. En el ámbito de la administración tributaria, por ejemplo, en su página web disponemos de un amplio surtido de certificados que podemos solicitar de todo tipo. Por ejemplo, un certificado que acredite la residencia fiscal en España. En caso de necesitar acreditar nuestra residencia fiscal, bien ante la administración tributaria de otro estado o bien porque se nos pida para realizar cualquier trámite, pues iríamos a la página web de la agencia tributaria y clicaríamos en este certificado. Aquí viene toda la información que necesitamos, qué se certifica, dónde se obtiene, podemos descargar el modelo, etcétera. En función de nuestras pretensiones, pues lógicamente tenemos que identificar cuál es el organismo que va a emitir ese certificado, el organismo competente, y entrar en su página web y tratar de obtener esa información. Si fuéramos una entidad sin fines lucrativos, por ejemplo, este tipo de entidades que gozan de un régimen fiscal beneficioso porque gozan de diferentes exenciones en sus rentas, pues si queremos acreditar esos beneficios ante un pagador, pues solicitamos el certificado. También existen documentos administrativos de juicio. Su finalidad es proporcionar a los órganos administrativos pues, diferente asesoramiento, valoraciones, juicios, opiniones sobre un caso concreto. Podríamos subclasificarlos pues, por la obligación de solicitarlos. Los hay que son preceptivos y los hay que son facultativos. Estos tipos de documentos se llaman informes usualmente. Pues los informes preceptivos son obligatorios solicitarlos y los informes facultativos no lo son. En función de lo vinculantes que puedan ser, los hay vinculantes o no vinculantes. Los que son vinculantes vinculan a la administración tributaria, a la administración en general en el ejercicio de sus funciones. Ya me sale administración tributaria por costumbre. Y también en función del órgano que los emita. Se pueden dividir en internos y externos. Bueno, en todo caso, presentar un escrito ante la administración, podemos presentarlo, por supuesto, en cualquier momento un ciudadano puede presentar una solicitud, un escrito, una comunicación dirigida a cualquier administración. Normalmente, y en función de lo que queramos solicitar, pues vamos a poder disponer de un formulario que ya pues por parte del organismo correspondiente esté preestablecido. Pero con carácter general, una solicitud a la administración debe de contener la siguiente información: nombre y apellidos del solicitante o de la persona que le represente, indicación del medio electrónico, lugar físico que eliges para recibir la notificación, la contestación de la administración a esa solicitud. Existen notificaciones electrónicas, de hecho, hay determinados sujetos que están obligados a relacionarse con la administración electrónicamente, pues fundamentalmente es el caso de personas jurídicas, empresarios y demás. Un particular pues no tiene esa obligación, pero puede optar por querer relacionarse electrónicamente con la administración. Evidentemente, el escrito deberá contener los hechos, las razones, la petición en la que se basa la solicitud, ¿no? ¿Qué estás solicitando? Y que quede claro. Lugar y fecha de presentación, la firma, evidentemente, puede ser firma electrónica, y el órgano al que va dirigido esa solicitud. También, por supuesto, pues se pueden adjuntar documentos. ¿Dónde hay que presentar la solicitud? Esto pues depende de lo que estemos solicitando, evidentemente. En general, pues en los registros electrónicos de las administraciones públicas, en las oficinas de asistencia en materia de registros, en las oficinas de correos también se puede presentar la solicitud. En este caso, pues habría que entregar el sobre abierto para que sellen el escrito con la fecha de entrega y faciliten copia del mismo. Si te encuentras en el extranjero, pues consulados, embajadas, etc. Aquí os he puesto el link para acceder al buscador de oficinas. En función de lo que queramos solicitar, pues podemos encontrar fácilmente dónde tenemos que presentar esa solicitud en este link.
¿Y cómo tenemos que presentar la solicitud? Bueno, se puede presentar en papel, se puede presentar también por medios informáticos o electrónicos, como os comentaba. Si se presenta en papel, pues tenemos que presentarlo en los puntos que estén habilitados para la presentación. Lo bueno de presentarlo electrónicamente es que pues, a las 24 horas del día, los 365 días del año, podemos presentar esa solicitud. Además, como cada vez la tecnología se está implementando más en nuestro día a día, pues esto cada vez tiene un mayor desarrollo. Bueno, para poder presentar electrónicamente, pues hay que tener DNI electrónico, certificado electrónico en vigor. Aquí os pongo el link con las sedes electrónicas de la Administración General del Estado y luego cada sede electrónica de cada ministerio, pues en función del trámite que queramos realizar. Y esto es muy interesante, el tema de la firma electrónica, la verdad es que daría para un webinar aparte, porque pues, tiene muchas cosas que comentar y además es algo muy importante de conocer, en mi opinión, el tema de la firma digital, cómo utilizarla y demás. No puedo entrar, obviamente no es el objeto del webinar del día de hoy, pero aquí en este portal de esta página web pues tenéis diferente información por si os queréis un poco informar sobre este tema. Bueno, vamos a entrar de lleno en las recomendaciones y para empezar me gustaría reproducir el siguiente vídeo. Creo que se va a escuchar correctamente porque he compartido pantalla con sonido, pero si no se escuchase, pues ya me decís algo. Yo voy a empezar a reproducirlo. ¿Os dais cuenta de qué palurdos son? Yo pagué mis impuestos hace más de un año. ¡Papá! ¿Qué pasa, nena? ¿Te da miedo alguna estampa de tu librito de estampas? Pagarías los impuestos del año pasado, pero ¿y los de este año? No, lo que pasa es que supe adelantarme. Y para eso conté hacia adelante desde la última y ¡Pum! Te dejé los papeles hace un mes en tu pila de cosas pendientes. ¿Tengo una pila de cosas por hacer? ¡Ah! Mars, ¿cuántos hijos tenemos? No hay tiempo para contar. Lo pondré a ojo. 9. Homer, tú sabes que no tenemos... Calla, si no te oigo, no es ilegal. Deducciones. ¡Ah! Regalos de empresa por utilizar energía nuclear. Homer, este cuadro lo pinté yo. Otra cosa, si alguien te pregunta, necesitas asistencia médica todo el año. Lisa es clérigo, Maggie son 7 personas y Bart fue herido en Vietnam. ¡Molo! No te faltaba talento, querida. Si no lo veo, no es ilegal. No, de eso nada. Vamos, entra. Bueno, lo del vídeo era por hacerlo un poco más ameno. Hay mucha enseñanza en este vídeo y yo la primera enseñanza que extraigo es el tema de los plazos. Obviamente, cuando tenemos la tarea de redactar cualquier tipo de escrito, sea un informe, sean unas alegaciones, sea un recurso que estamos preparando, siempre vamos a tener un plazo del que disponemos para poder realizar esa tarea. Yo soy de las que pienso que hay que empezar desde el primer momento. Yo en eso empiezo desde el primer día, pero lo importante es realizar una buena planificación del trabajo. No siempre tenemos tiempo y de hecho vosotros sois jóvenes, probablemente seáis estudiantes, os acabaréis de incorporar al mercado laboral, pero a medida que estás trabajando pues se te acumula el trabajo, hay muchas cosas que hacer y no siempre es fácil respetar el tema de los plazos con suficiente antelación para tú disponer del tiempo suficiente que te permita redactar ese informe, esas alegaciones correctamente. Si esperamos al último día y estamos muy pillados de tiempo, pues la probabilidad de equivocarnos y de hacerlo peor se incrementa. Por eso es importante pues, tratar de hacer las cosas con tiempo y que no nos pase lo que a Homer Simpson.
Vale, siguiente recomendación. Bueno, por supuesto, todas las contestaciones, escritos, recursos y demás, conviene que estén redactados de manera clara, de forma que faciliten el trabajo al personal funcionario. Y es que hay que tener en cuenta que al otro lado hay una persona que es quien tiene que leer ese escrito que nosotros hemos redactado, esas alegaciones, ese recurso. Cuando hablo de recursos me refiero a recursos en vía económico-administrativa, que son los que podemos presentar nosotros que somos economistas, no recursos en juzgados, que eso solo lo podréis hacer pues los que seáis también abogados. Claro, va a haber un funcionario al otro lado. Entonces, si nosotros escribimos ese escrito que parece todo un pegote, que está todo junto, que eso es infumable, pues lógicamente esa persona que nos está leyendo lo que hemos escrito va a ser menos proclive a entendernos, a comprendernos, a asimilar nuestras razones, nuestros argumentos y finalmente a estimar lo que nosotros pretendemos. Por eso es muy importante, por supuesto siempre hay que argumentar las cosas, faltaría más, pero ser breves, claros, concisos, expresar lo que ha pasado sin necesidad de expresiones grandilocuentes, ¿no? Vamos al grano de forma argumentada, pero con mensajes directos, breves, claros. Utilizar negritas, cursivas, subrayados, pues sí. Luego al final os he puesto un ejemplo de recurso real donde se aplica este consejo de utilizar negritas o cursivas. Normalmente para argumentar algo que queramos, bueno, pues algún aspecto que nos conviene, lo lógico es acudir pues en primer lugar a la normativa, por supuesto, en segundo lugar pues a pronunciamientos de diferentes órganos o a sentencias de este tribunal que ha dicho esta cosa, que es justo lo que a mí me interesa. Hombre, pues si copiamos y pegamos un extracto de la ley, que no, por supuesto no hay que pegar y copiar todo el artículo así, sino un extracto concreto, una parte específica, pues podemos ponerlo en cursiva para que se distinga ese texto de la norma del resto del texto, que es lo que redactamos nosotros de nuestro puño y letra y lo que nosotros con nuestras palabras queremos decir, ¿no? Bueno, como os pongo ahí, pues no es necesario nombrar muchos artículos ni transcribirlos. O sea, el funcionario por algo aprueba una posición, pues ya se sabe las normas, se las sabe y si no, pues las busca en el ordenador. No hace falta copiar y pegar absolutamente todo, pero bueno, sí que alguna frase concreta, algún punto, pues eso sí se puede hacer. Debe constar claramente la dirección de notificaciones, por supuesto, la identificación del trámite. Esto es al hilo de lo que comentábamos en los requisitos generales que debería de contener cualquier solicitud a la administración, cualquier escrito a la administración, ¿no? Por supuesto, en la dirección a la que nos tienen que dar respuesta tiene que ser una dirección correcta, que no sea erróneo, e identificar el trámite si nos encontramos inmersos en el seno de un procedimiento administrativo. Debe estar firmado, pues evidentemente puede ser, podemos firmarlo con la firma electrónica que os comentaba anteriormente. Esto dependerá, de hecho va a ser lo más frecuente, firmarlo con firma electrónica, sobre todo si estamos ejerciendo como asesores economistas. Claro, el tema del plazo es muy importante respetarlo. Con carácter general son 10 días hábiles. No son hábiles los sábados, domingos y festivos, ¿vale? Según la ley del procedimiento administrativo común. Si se trata de un recurso de reposición o de un recurso o de una reclamación económica administrativa, el plazo es de un mes. Lógicamente, si se nos pasa el plazo, ya estamos muertos, porque en el momento en el que transcurre el plazo fijado para presentar lo que tengas que presentar, ya el acto adquiere firmeza y poco se puede hacer. Así que el tema de los plazos es importante. De ahí a este hilo venía el tema del vídeo y de, bueno, pues tener
Nuestro tiempo también, sobre todo al principio que empezamos a trabajar como economistas, sea en asesoramiento fiscal, que es mi campo, o sea en cualquier otro campo de la economía, pues nos va a costar más hacer estos escritos que cuando ya llevamos pues, más años de experiencia, lógicamente. Entonces, sobre todo al principio, pues hay que repasar y requetepasar las cosas y para eso necesitamos nuestro tiempo para hacerlo correctamente. Hay que identificar qué documentos se aportan y debe quedar constancia de que los hemos aportado por si se extravían los documentos aportados. Bueno, si lo presentamos electrónicamente, vamos a adjuntar los archivos y va a quedar constancia de que los hemos adjuntado. Si no, pues sí que es conveniente en el cuerpo del propio escrito que estemos presentando, pues al final ponemos documentos que se adjuntan, patatín, patatán, el no sé qué, el no sé cuál. Esto también lo vamos a ver en el ejemplo práctico que os voy a comentar al final, donde se señala, se especifica expresamente los documentos que se han aportado. Es muy importante también indicar el organismo al que nos estamos dirigiendo. Claro, para poder dirigirnos al organismo correcto, pues en primer lugar tenemos que saber qué organismo es competente para conocer o para resolver pues, lo que nosotros estemos solicitando. ¿Qué pasa si nos equivocamos de organismo? Bueno, tampoco pasaría nada en el sentido de que bueno, nuestra solicitud estaría dando 300 vueltas y al final terminaría en el organismo competente. Pero claro, como sabéis, pues las cosas de Palacio van despacio y esto desde luego nos haría perder un tiempo precioso, nos haría perder semanas probablemente si nos equivocamos. Por eso es importante enterarnos de a qué organismo nos tenemos que dirigir. En el caso de una reclamación económico-administrativa, lo vamos a ver en el ejemplo que os he puesto al final, pero bueno, en el seno de un procedimiento suele venir indicado, o sea, tiene que venir indicado, quiero decir, si queremos recurrir, pues los plazos que tenemos, a qué organismo nos tenemos que dirigir, etcétera. Toda esa información debería venir. Si se trata de cualquier otra solicitud, pues nos tenemos que enterar, o llamando por teléfono a donde haya que llamar o haciendo nuestras averiguaciones. Bien. Bueno, esto viene al hilo de lo anterior. Si la redacción se realiza en forma de instancia, el órgano al que se dirige el escrito debe ir al menos en la parte baja de la última hoja. Si se realiza en forma de escrito, hay que indicarlo al principio del documento, con la fórmula pues, a la sección de censos si nos dirigimos al censo, ¿vale? Suele haber modelos estandarizados para presentar las solicitudes. Claro, ¿podemos buscar plantillas en Internet? Por supuesto que sí, pero tampoco nos fiemos de cualquier fuente. Tampoco vayamos a descargarnos la plantilla del rincón del vago porque puede ser una buena plantilla o puede que no, tampoco lo sabemos, ¿no? Por eso sí que es importante la tarea y la labor de los colegios profesionales que suelen facilitar a sus colegiados pues diferentes modelos tipo, para que los puedan utilizar en el ejercicio de su actividad. Evidentemente podemos presentar el escrito nosotros mismos como administrados, como contribuyentes o lo que sea, lo puede presentar el representante. Evidentemente, si vamos a un asesor fiscal porque tenemos un problemilla y él va a actuar en nuestro nombre, pues se precisa una autorización firmada para que el profesional esté autorizado y bueno, aportar todos los documentos justificativos. Bueno, no aportar información que no se solicita. Esto también es importante, sobre todo al principio, pues tenerlo en cuenta. Esto es igual que en un examen que nos preguntan una cosa muy concreta y pues nosotros nos liamos a contestar o nos vamos por las ramas y empezamos a escribir información que realmente no tiene nada que ver con lo que nos están preguntando, pero como nos lo sabemos, pues se lo soltamos. Esto juega en nuestra contra realmente,
Pues esto es un poco igual en el ejercicio de nuestra actividad. Si nos están solicitando algo concreto, pues vamos a ceñirnos a lo que nos estén solicitando. Incluso cosas que nos solicitan muy específicas en determinados formatos o determinadas maneras, bueno, pues habrá que ver si de verdad tenemos que facilitarles esa información de esa manera que nos piden o no. Esto es cuestión de verlo en cada caso concreto. Pero desde luego no dar de más, no dar de más de lo que nos están pidiendo. Hay que ahorrar tiempo al personal funcionario. Claro, esto viene un poco relacionado con lo que comentaba en una recomendación anterior. Aparte de la redacción del texto, que al final nosotros nos comunicamos con los funcionarios por escrito. ¿Qué pasa? El lenguaje escrito no es la mejor forma de comunicación entre personas. La mejor forma de comunicación es hablar de toda la vida. Hablando se entiende la gente. Pero claro, pues eso es inviable hacerlo en procedimientos administrativos. Lógicamente hay que presentar escritos. Entonces, cuando ese funcionario lea nuestro escrito, tiene que ser capaz de comprender el mensaje que nosotros queremos transmitir pues de la mejor manera. Y para eso, aparte de pensar cómo lo redactamos, por supuesto, sin faltas de ortografía, las comas donde tienen que ir y los puntos donde se tienen que poner, muy importante, porque si no utilizamos bien la gramática, los signos de puntuación, se pueden entender cosas o no entender cosas que nosotros queremos dar a entender. Aparte de la estructura del texto y de que hay que pensarse un poco eso, pues también vamos a facilitarles el tema de si nosotros hacemos mención a una sentencia del Tribunal Supremo que ha resuelto este caso y es igual que el mío y demás, aparte de hacer mención a la sentencia, pues se la podemos adjuntar como documento. Así el funcionario no la tiene que buscar porque probablemente no va a tener ninguna gana de buscarla. Y si ponemos simplemente sentencia de 26 de octubre del 2020 y ya está, pues el funcionario pocas ganas va a tener de hacer esa búsqueda encima solamente con la fecha, que es más difícil de buscar. Entonces, todo bien mencionado, con fecha, con número de recurso, número de sentencia. O si se trata de una consulta vinculante de la administración, pues lo mismo. Como sabéis, en el ámbito de la administración tributaria, las consultas vinculantes de la Dirección General de Tributos vinculan a todos los órganos de la administración tributaria, lo cual significa que el funcionario está obligado a hacer lo que diga la consulta para un caso concreto que sea pues, análogo, que sea igual. Pues vamos a adjuntarle la consulta y todos los documentos que sean necesarios en función de cómo nosotros estemos pues, redactando ese texto y esos argumentos. Teóricamente, pues no sería necesaria la presentación de pues, fotocopias de DNIs o documentos que ya estén en poder de la administración. ¿Vale? Esto pues lo dice la normativa. Cualquier documento que ya esté en poder de la administración no te lo pueden pedir porque ellos ya lo tienen. Entonces tú no tienes la obligación de darlo porque ellos ya lo tienen. ¿Vale? Eso es la normativa, eso es como deberían ser las cosas. Ahora bien, en la realidad, ¿qué ocurre? Pues que hay muchas veces que te piden que tú les aportes cosas que ellos ya tienen. Bueno, depende del caso. Si nos encontramos en un caso muy sencillito, que oye, mira, me lo quiero quitar de encima y nos olvidamos, tampoco nos cuesta demasiado esfuerzo aportar ese documento si lo que queremos es agilizar el trámite y dar carpetazo al asunto. En el caso de entidades que, por ejemplo, realizan una actividad económica, tenemos clientes, pues empresas o empresarios o profesionales que han empezado en el ejercicio de esa actividad hace muchos años, pues hombre, la digitalización llegó hace relativamente pocos años. Antes la administración no tiene todo digitalizado. Entonces, si son documentos de hace muchos años lo que te están pidiendo y se lo puedes PDFear y enviar, pues
el funcionario te lo va a agradecer y porque el funcionario no va a ir al almacén a buscar ese documento, ¿no? Entonces puede jugar eso en tu contra. Depende del caso. Ojo con la redacción, claro, la redacción es importante. Hay que saber escribir, iba a decir, bueno, saber escribir, todos sabemos escribir, pero no todo el mundo sabe redactar correctamente. Esto es importante en nuestra profesión, si nos dedicamos pues, a defender a nuestros clientes frente a alguna administración, como pueda ser la administración tributaria, y tenemos que elaborarles pues, las alegaciones o las reclamaciones o recursos que en vía económica administrativa que vamos a tener que presentar. Entonces es importante redactar correctamente. El tema de la gramática, muchas veces esto sí que es un error muy frecuente que se ve en los recursos o reclamaciones, que parece que está escribiendo el propio contribuyente, el propio administrado, porque escribe en primera persona, luego se cambia a la tercera persona, como si estuviese escribiendo el representante. Entonces, bueno, a ver, que tampoco la cosa... Siendo muy puristas, pues habría que hacerlo bien, ¿no? Cuanto mejor hagamos las cosas, pues mejor. Esto se nos puede escapar, pero con una relectura, con un repaso, pues es importante corregir esto para que pues, todo concuerde. Recurrir a Internet para localizar modelos de escritos, claro, puede ser una solución, pero tenemos que asegurarnos un poco de la fuente. Tampoco podemos copiar y pegar a lo loco de cualquier sitio porque pues puede ser una plantilla que no resulte aplicable a nuestro caso y no nos estamos dando cuenta, ¿no? De ahí el tema de los colegios profesionales, que muchos de ellos sí que facilitan a sus colegiados plantillas, modelos y demás. En el caso del REAF, que es donde yo trabajo, que es el órgano especializado dentro del Consejo General de Economistas, el órgano especializado en asesoría fiscal, ponemos a disposición de nuestros miembros pues, un amplio surtido de formularios para lo que necesitemos. Aquí os he puesto una captura de pantalla. Tenemos para todo, cualquier solicitud, cualquier comunicación, cualquier manifestación, presentación de alegaciones, cualquier cosa que queramos, que necesitemos en el ejercicio de la actividad como asesores fiscales, pues para comunicarnos con la administración tenemos un modelo tipo. También los hay en bases de datos que podemos, en algunas tienen modelos también, algunas bases de datos que podemos contratar, en fin. Muy importante la fuente. Expresiones a eliminar. Bueno, pues claro, un recurso, un trámite de alegaciones no es una carta a un amigo o ya no a un amigo, pues a cualquier persona, cualquier contacto o colega a nivel de nuestra profesión, que siempre le ponemos estimado Pepito, pues eso obviamente sobra en este ámbito. No podemos utilizar expresiones tales como estimados señores y señoras, a la atención de fulanito de tal, atentamente reciba un cordial saludo, ¿no? Porque no es la manera de redactar correctamente unas alegaciones o un recurso, una reclamación. Sí que se utilizan otras expresiones y esto pues lo vamos a ver en las plantillas, en los modelos normalizados que podemos utilizar. Todo esto ya viene incorporado. Pero sí que hay que poner pues, una estructura concreta, manifiesta, expone, en fin, todo esto. Si no tenemos ni idea de cómo utilizar estas expresiones, pues tenemos que acudir a una plantilla para ver cómo se estructura, cómo es la estructura del escrito que tenemos que presentar. Si consta de varias páginas, pues hay que paginarlo, hay que numerarlo y la numeración ideal, pues si son 3 páginas, la primera 1 de 3, la segunda 1 de 3, la tercera 2 de 3, perdón, la tercera 3 de 3. Esto para que no se pierda ninguna, ¿no? Ninguna página. Esto si se presentase en papel, si se presenta en formato electrónico, pues hombre, esto
está el propio archivo, no se va a perder ninguna página. ¿Qué estamos solicitando? Claro, esto hay que ponerlo al final. Al final del escrito tenemos que terminar con solicita X cosa. Imaginaos que nos curramos mucho lo que son las alegaciones, lo que es el cuerpo del escrito, súper argumentado, con doctrina, con jurisprudencia, y se nos olvida poner al final, con todo eso, ¿qué es lo que estamos solicitando, ¿no? Bueno, pues solicitamos el archivo de la reclamación o el archivo del expediente o la devolución de unos importes indebidamente abonados a la administración, o qué estamos solicitando, ¿no? Muy importante. Formato de presentación, pues bueno, lo que comentábamos anteriormente, el formato puede ser en papel o telemáticamente, que es como pues si empezamos a trabajar como economistas, pues todo lo vamos a presentar telemáticamente, firmando con certificado digital, que es lo más común. Bueno, y aquí os copiaba pues un ejemplo real. Esto fue el caso de un contribuyente que le regularizaron su declaración de la renta. El contribuyente es ingeniero y no sé si sabéis que existe una exención en el impuesto para salarios por trabajos realizados en el extranjero. O sea, si tú eres un trabajador y te tienes que ir a trabajar a un país extranjero, pues el salario que se corresponda con esos días efectivamente trabajados en el extranjero puede gozar de una exención con un límite máximo de 60.100 euros. Y esto pues lo aplican muchos ingenieros, sobre todo, aunque vale cualquier profesión. Este en concreto era un ingeniero de Indra que se van pues a Colombia y a otros países a instalar radares y demás, ¿no? Entonces, bueno, la administración considera que no se cumplían los requisitos para aplicar esa exención y pedía al contribuyente que la justificase. El contribuyente redactó sus alegaciones lo mejor posible, pero fueron desestimadas por parte de la administración tributaria, como usualmente suele pasar, bueno, desgraciadamente en muchas ocasiones, y tuvo que recurrir, ¿vale? Como no le dieron la razón en sus pretensiones, al final se le notificó pues, la resolución del procedimiento, y aquí, en esta notificación que te hacen, te dan la información de los recursos que puedes interponer. Es decir, tampoco tenemos, simplemente hay que estar atentos cuando estamos ejerciendo nuestra profesión, de leer toda la información que recibimos y leerla pues, en su totalidad. Esta información viene aquí. ¿A quién nos tenemos que dirigir para interponer el recurso? En este caso, pues como nos dice aquí, tenemos dos posibilidades: bien presentar un recurso de reposición, bien presentar una reclamación económico-administrativa. Si presentamos recurso de reposición, pues te lo van a resolver pues la misma oficina que te ha regularizado. Hay que dirigirlo a esta oficina, dice aquí. Y si interponemos reclamación económico-administrativa, bueno, en función de la cuantía irá al Tribunal Central o al Tribunal Regional de la Comunidad Autónoma. Pero fijaos lo que pone al final del texto. Dice: en caso de optar por presentar reclamación económico-administrativa, el escrito de interposición se dirigirá a esta oficina, la cual lo remitirá al tribunal competente. Es decir, de entrada puedes pensar, bueno, yo voy a interponer una reclamación económico-administrativa, pues me tendré que dirigir y lo tendré que presentar físicamente directamente en el tribunal. Y no, evidentemente sí que tienes que poner a quién te diriges. Me dirijo al Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid, o de la Comunidad Valenciana, o de Galicia. Pero te dice aquí, a la oficina. Físicamente tienes que enviarlo a la oficina y será la oficina quien lo remita. Bueno, pues estas son las instrucciones, por decirlo así, que te dan. Simplemente hay que seguirlas para enterarnos bien de a quién tenemos que remitir nuestro escrito.
Bueno, y la estructura pues es un poco esta. ¿A quién nos dirigimos? Al Tribunal Económico Administrativo, en este caso era de Madrid, es que pone ahí. Pues fulanito de tal, mayor de edad, con NIF tal, domicilio, bueno, todo lo dirige a la oficina que le ha regularizado como ponían las instrucciones anteriores, ¿vale? Se exponen los hechos de manera muy breve, muy clara, en un párrafo conciso de la regularización que ha tenido lugar y como no estamos de acuerdo, pues vamos a recurrir. Alegaciones, esto es digamos, el grueso de nuestra argumentación de cómo nosotros nos tenemos que defender en estos casos, ¿vale? Recuerdo que nos estamos dirigiendo a un tribunal económico administrativo, no es un tribunal donde haya jueces, no estamos en juzgados, en vía contenciosa, eso como economistas no podemos hacerlo. Estamos en vía económico-administrativa y las personas que están en estos tribunales que van a resolver nuestros recursos son funcionarios de la administración. Bueno, pues aquí simplemente explicamos un poco qué es lo que ha pasado, me he ido a Colombia a montar los radares, etcétera, un poco pues con lenguaje más apropiado y bueno, el derecho a la exención y demás. Aquí, como os comentaba, el tema de utilizar negrita, utilizar subrayado, utilizar incluso un cuadro de cómo se calcula la parte de la exención que le corresponde al contribuyente por los días que se ha trasladado al extranjero a realizar su labor. Pues si podemos resumir los requisitos para la aplicación de esta exención en 3 requisitos, pues ahí los tenéis los 3, con guiones, primero, segundo, tercero. Requisito tal, en el presente caso se cumple porque O sea, de esta manera, pues el funcionario directamente cuando ve esto, ve los párrafos espaciados, párrafos breves, con una viñeta y ve la negrita que es donde se le van a ir los ojos. O sea, en el presente caso se cumple porque lo que sea, por las razones que sea, dependerá de cada caso y de lo que estemos argumentando, porque él realmente ya es conocedor de la norma y es conocedor de cuáles son los requisitos para aplicar la exención. Pues una estructura así fácil, en vez de escribirlo todo seguido, imaginaros a modo de pegote de texto, pues es mejor ponerlo así porque así se va a enterar mejor. Un cuadrito resumen con el tema de, bueno, en este caso porque hay que calcular la exención, prorrateando por los días y todo el rollo. Pues vamos a tratar de hacerlo lo más fácil posible para intentar que esa persona que nos está leyendo pues lo entienda a la primera y no le hagamos perder demasiado tiempo y esfuerzo mental. Bueno, aquí por supuesto el trabajador solicitó a su empresa expídeme un certificado que acredite que está en el extranjero y que cumple los requisitos y demás. Porque aquí el problema vino porque la empresa no practicó retención al trabajador teniendo en cuenta esa exención. Entonces, claro, ya está perdido el trabajador porque en el momento en que presente su declaración de la renta, él sí que se consigna la exención porque tiene derecho a la exención, pero claro, la administración tributaria ya cruza datos y ¿para qué queremos más? Lo que ha declarado la empresa no coincide con lo que ha declarado el trabajador. Pues es muy importante también para las empresas retener correctamente y si uno de sus trabajadores tiene derecho a la exención, pues retenerles bien para que el cruce de datos coincida y entonces ya nos salte la alarma y nos envíen la cartita, ¿no? El requerimiento, vamos. Además, este caso fue muy curioso porque eran dos trabajadores, fijaos, 2 trabajadores de Indra que se fueron juntos a Colombia a instalar radares, pues 2 compañeros de trabajo, y a los 2 les quitaron la exención. Y los 2 recurrieron. Recursos escritos por la misma persona, un copia y pega, porque era lo mismo, era la misma situación. Lo único que variaba era pues, los datos personales de cada trabajador. En las alegaciones, un copia y pega. Bueno, pues a uno se le estimaron y al otro no. Fijaos que es que al final, pues eso es un funcionario el que te está leyendo
¿Y cómo es esto posible? Pues si es posible en la práctica, vemos esto, ¿qué nos enseña esto? Pues que hay siempre también un componente de azar en el sentido de, bueno, a ver qué funcionario te toca. Pues a lo mejor uno te dice que sí y otro te podría haber dicho que no. Pues sí, esto les ocurrió a estos dos trabajadores. Bueno, aquí vemos que apoyamos también nuestra argumentación con una consulta vinculante de la Dirección General de Tributos, en esta que